Hace un par de vídeos les enseñé cómo se porteó GTA 4 en celulares gracias a los fans, mostrándoles que si era posible poder jugarlo en Android, pero en este vídeo vamos a ir a un nivel más allá, y es que le enseñaré a cómo jugar GTA 5, sí, GTA 5, pero en Android. Pero Sharky, eso es imposible porque GTA V es un juego sumamente potente que no puede ser compatible para funcionar adecuadamente en dispositivos móviles. Ah, entonces nada, me despido chicos. Es broma, en este vídeo les mostraré cómo algunos fans han conseguido recrear GTA V en celulares, lo cual era algo que parecía imposible, pero como verán aquí, todos los que creían que era imposible están equivocados. Mi nombre es Sharky, su canal de confianza, y en el vídeo de hoy les estaré mostrando varios proyectos que tratan de recrear un GTA V jugable en móviles, y son proyectos que seguramente les van a encantar. Así que pónganse cómodos, cojan sus palomitas, pochoclos o como le digan, y vean el vídeo hasta el final. Bueno, antes de empezar con el primer fangame quiero aclarar un par de cosas para los que están más perdidos, y es que siento decirles que no existe una versión oficial de GTA V para Android. Parece que esto lo digo a modo de chiste, pero en serio, hay mucha gente que cree que sí existe y esa gente está más perdida que un submarino en Bolivia. Ay no Sharky, ya no eres mi canal de confianza, me has mentido. Silencio, en este vídeo no hay nada engañoso, ya que les mostraré proyectos reales, repito, reales, a diferencia de esa gente que sube vídeos con títulos como, prueba el único GTA V que existe en móvil, Dios. Lo voy a matar. Encima le meten una miniatura hiperrealista. Bueno, mejor me calmo, lo que les enseñaré aquí son varios fangames que considero los mejores, y empezaré con el más básico, y al final hablaré del mejor de todos, así que... sigan viendo. Este es el primer fangame, a primera vista parece una porquería de las grandes, gráficamente se ve asqueroso, para nada se puede comparar con el grandioso GTA V original, pero dejando de lado eso, cuando juegas un poco más se siente que sí trata de ser fiel al GTA V oficial, y el motivo por el cual lo agregué a este vídeo es porque es mucho mejor que esas basuras que tratan de imitar de manera chafa a GTA V. Viendo este fangame es evidente que si tenemos el mismo mapa de GTA V, obviamente no está entero, sino solamente una parte de los santos, lo cual ya es algo impresionante a decir verdad. En cuanto a la interfaz pues en mi opinión está bastante decente, pero para serles sincero, está un poco sobrecargado de cosas, y no queda tan estético a mi parecer. También agregan la rueda de armas y estaciones de radio, algo que está bien. En cuanto a la jugabilidad, bueno, ¿qué les puedo decir? Es bastante extraño, está bastante bugueado, eso sin contar que todos los peatones son Floyd, todos somos Floyd, bueno, ya, si vemos las animaciones de disparo son muy chafas, las animaciones de los propios peatones están llenas de bug, y eso sin contar que las animaciones de combate se siente que van muy lentas, es más, aquí se ve como Franklin recibe el golpe con efecto retardado. Como están viendo, no estoy siendo muy blando a la hora de hacer la reseña a este fangame, y es que siendo sinceros, no puedo decir muchas cosas buenas de este proyecto, pero como ya les he dicho, lo he incluido porque es mejor que el resto, con lo cual ya se pueden hacer una idea de cómo es el resto de fangames que descarté, he visto cosas que ninguna persona tiene que ver, estoy traumado chicos. Bueno, siguiendo con el vídeo, en este fangame han incluido varios autos, lo cual está bien, pero la conducción es demasiado mala, es demasiado arcade. Hablando ahora sobre las cosas que me gustaron, el mapa es algo que sí veo que han hecho bien, aunque se vea medio chafa, lo cierto es que es admirable que lo hayan porteado a este fangame. Otra cosa buena del mod es que han implementado la función de cambiar de protagonista como en el juego oficial, aunque obviamente no de la misma manera, pero se agradece que se puedan manejar a los tres personajes. Otra cosa más que me gustó es que podemos cambiar de atuendos, con lo cual me parece que el desarrollador de este juego es bastante ambicioso a la hora de meter muchas funciones y mecánicas, pero me parece que las implementa de manera poco trabajadas, y hace que el proyecto sea un poco malo a decir verdad. Lo siento chicos, no puedo ser blando a la hora de hacer una reseña a este proyecto, estoy siendo lo más sincero posible, y no quiero mentirles exagerando las cosas diciendo que es muy bueno. De seguro el desarrollador me estará insultando si llega a ver lo que estoy diciendo de su fangame, pero no importa, está bien.
Ahora, como están viendo, he pasado a hablar sobre otro fangame totalmente distinto, y ya a primera vista vemos una enorme diferencia en cuanto a la calidad gráfica, y es que hemos pasado de un fangame que se veía del asco, a uno que se ve muchísimo mejor y con unos gráficos más decentes. Cuando paseamos por el mapa se ve más bonito, pero hay que reconocer que lo que viene siendo la parte que se ve a lo lejos se ve incompleta, es como si no hubiera nada, y se siente raro. De hecho, tan solo visitando un poco más el mapa nos daremos cuenta que hay edificios o construcciones completas que en este fangame directamente no están, literalmente se ve un hueco enorme. Ey, no malinterpreten mis palabras mal pensados, siguiendo con el vídeo, pues en este fangame podremos hacer varias cosas que vimos en el juego anterior, como por ejemplo ver algunos interiores, cambiarnos de ropa, escuchar canciones de la radio, y además en este fangame incluso podremos usar el teléfono móvil. Dios, esto está rompiendo la cuarta pared. Estoy usando un celular jugando GTA V en un celular, qué irónico. Aparte de esto también podemos usar los Santos Custom, y poder personalizar algunos autos que este juego tiene disponible. Cabe decir que este juego no tiene todos los autos del juego original obviamente, sino tan solo 8. Otra cosa más que me gustó de este juego fue que tiene un menú similar al del juego original donde podemos ajustar de una manera más óptima la calidad del juego dependiendo de en qué teléfono estemos corriendo el juego. Es decir, si tienes un celular de 1793, pues podrás ajustar todo al mínimo. Sobre este fangame todavía tengo algo más que comentar, lo cual es a la vez sorprendente y raro, y es que podremos jugar desde North Yankton, y ahora les contaré todo. Como les acabo de decir hace un momento, en este juego podemos jugar en North Yankton, algo que el juego original no está. Por esta regla de 3 este fangame le gana al juego oficial. Ok, no, ahora fuera de bromas, en la actualización más reciente de este juego nos permitieron jugar desde North Yankton, lo cual me parece muy epicardo. Ahora sí viene lo chido. Pero lo raro aquí es que ese desarrollador decidió que en esta nueva actualización solo jugásemos en North Yankton, es decir, todo lo que vimos en la versión anterior no está. Sinceramente me parece algo estúpido, ¿no era más lógico que en la nueva actualización estuvieran los dos lugares a la vez? No entiendo nada, de seguro el desarrollador tenía esquizofrenia y en esta nueva actualización hizo lo más loco posible. Bueno, dejando de lado eso, igualmente hablaré de cómo se ve North Yankton desde celulares ya que también me parece interesante, aunque cuando quiera jugar en Los Santos tendré que ir a la versión anterior. En fin, en esta nueva versión ahora somos Michael, era obvio, aunque también podrían haber usado a Trevor. Siguiendo con el vídeo, me parece que se ve bastante decente como se ve este mapa en celulares, pero lo cierto es que las texturas están con una calidad peor que en la versión anterior, y además todo se ve más poligonal, y eso sin mencionar que todo se ve demasiado blanco. Obvio que es así por el paisaje nevado, pero a lo que me refiero es que tiene mucho brillo, esto incluso te puede cegar de lo iluminado que está. Aparte de lo que he mencionado, lo que podemos hacer en esta versión actualizada entre comillas es simplemente visitar lugares icónicos del juego y poco más, ya que ni el North Yankton del GTA V original tenía muchas cosas que hacer, así que ya se pueden imaginar en celulares cómo es. Una cosa que casi se me olvida mencionar y es curiosa, se trata de que cuando intentemos salir de los límites del mapa, automáticamente el juego nos llevará a Mimir, cosa que en el juego original era distinto. Ahora vayamos con el siguiente fangame, y que yo, Sharky, considero que es el proyecto más ambicioso que pretende portear GTA V en celulares. Como están viendo a primera vista se ve espectacular, sus gráficos son dignos de una consola actual, prácticamente idénticos al del GTA V oficial, y sin duda me parece un fangame increíble. Este proyecto está hecho por un ruso, y como pasa normalmente los rusos siempre vienen presentando cosas asombrosas. Empecemos con la crítica a este juego, y al principio ya vemos que la interfaz de este juego está bastante bien lograda, pero ya nos damos cuenta de que este proyecto todavía no ha agregado armas. De hecho a este fangame todavía le falta agregar muchas cosas, y es que siendo sinceros está muy limitado. Pero en mi opinión esto es muy buena señal ya que significa que el desarrollador quiere dar pasos lentos pero bien hechos, y de hecho solo viendo la calidad que tiene el juego en general vemos que es así. Otra cosa que podemos decir que es negativa son las animaciones, y es que vemos que por ejemplo las de combate son un tanto extrañas, y es que aunque intentan replicar las de GTA V parece que van muy lentas, pero todo hay que decirlo,
Las animaciones en este fangame están mejor aplicadas que en los otros proyectos que les he estado mostrando. Otra cosa que puedo considerar negativa es que los golpes en los autos todavía faltan por mejorar bastante, pero aún así no me parece algo tan negativo, ya que es de los pocos proyectos que ha pensado en incluir este detalle. Ahora sobre lo positivo sobre este fangame, es que como les dije gráficamente es una maravilla, es un elixir. Pero yendo a otros apartados, la conducción me parece bastante buena para ser un proyecto bastante reciente a decir verdad, y es que algo que no dije es que esta es la versión beta 0.3, con lo cual cuando se llegue a la versión 1 veremos algo impresionante, y cuando lo saquen seguramente le haré una reseña. Otra cosa positiva es que se ha agregado la cámara en primera persona, cosa que no se ha tenido en cuenta en los otros proyectos, y es un plus bastante bueno. Todavía hay más cosas positivas, y es que las texturas en su gran mayoría son muy buenas, y esto es evidente con tan solo ver cómo es la vegetación, la cual es similar a la del GTA V original, esto sin contar que el mapa también está bastante bien porteado aunque hay pequeños errores obviamente por ser todavía una versión beta. Aquí les dejo una pequeña comparación de cómo se ve el juego oficial y el fangame, y es que sin duda este es el proyecto que más se acerca a ser un proyecto bueno, y a mi parecer le veo mucho futuro si el desarrollador continúa con este juego, eso si no llega antes de Take-Two a tumbarle el proyecto y a arruinarle la vida con miles de demandas. Aquí pueden ver otra comparación, y creo que ni me hace falta explicar nada, se ve espectacular, y como ya dije, espero que pronto salga a la versión 1 de este fangame, sí, ya lo sé, he repetido mucho la palabra fangame en este vídeo, y en los comentarios les invito a poner un contador si se aburren. Después de encontrarme con este proyecto no encontré nada más espectacular, y como han visto los fans pueden llegar a ser increíbles a la hora de desarrollar de estas cosas, y si quieren que siga subiendo más vídeos de este tipo pues simplemente apoyen mucho este vídeo. También quiero decirles que me pueden seguir en mis redes sociales, y sobre todo en Twitter ya que allí estoy mucho más activo. Dicho esto yo me despido, y a continuación les dejaré más vídeos para ver ahora.